Bien, seguimos. Imagino que notaron que el texto fundamental de esta primera clase es el texto del Banco de Pagos Internacionales. Es un capítulo de un informe anual del año 2017, si no me equivoco, que, bueno, es bastante abarcativo. Directamente dice sobre la globalización y hace un recorrido histórico de la economía mundial desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, y hace una caracterización interesante del proceso, obviamente siempre enfocándose en lo económico, como les comentaba, y hay una división, una categorización de los fenómenos que me gustaría que repasemos, ¿sí? Por si eso no queda del todo claro. Lo complejo quizás de la caracterización que hace el Banco de Pagos Internacionales es que se trata de una taxonomía multidimensional. ¿Sí? Por un lado tenemos una sucesión de eventos que van definiendo etapas, ¿sí? Claramente el texto menciona dos fases del proceso de globalización, que no me voy a detener en eso, como les decía hace un rato, porque ustedes ya las conocen, ¿sí? de estructura económica, por ejemplo, pero bueno, simplemente para mencionarlas, hay dos fases bastante claras que la primera arranca a mediados del siglo XIX y llega hasta la Primera Guerra Mundial. Después aparece el intervalo que ustedes conocen con las dos guerras y la gran crisis financiera y luego del capitalismo en su conjunto en el año 29, y la segunda fase que arranca con la salida de la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta la actualidad. Bien, no me interesa mucho hablar de qué pasó en cada uno de esos momentos, porque de nuevo esto ustedes ya lo saben. Sí me interesa la otra caracterización, que quizás es un poco nueva, y tiene que ver con los niveles de el tipo de relaciones que se van dando entre los flujos comerciales y los flujos financieros en cada una de estas etapas. ¿Sí? Si ustedes miran las filminas van a ver que hay una mención de tres estratos en los cuales se da la globalización económica. Y estos estratos tienen que ver básicamente con la complejidad de las relaciones comerciales y financieras que se dan en cada uno de ellos. ¿Sí? Y obviamente tienen una connotación histórica y están anclados en un periodo histórico, pero trasciende eso simplemente. ¿Sí? En el primer estrato de la globalización, lo que tenemos son relaciones financieras y comerciales simples. Es el tipo de relación comercial que primero se nos viene a la cabeza. ¿Sí? Directamente el comercio de mercancías o de bienes que pertenecen a dos ramas industriales distintas. ¿Sí? Piensen en el tipo de relación comercial que tenía Argentina con Inglaterra a finales del siglo XIX, una relación en la cual Argentina exportaba materias primas y recibía a cambio bienes manufacturados. Y ese tipo de relación comercial requiere de relaciones financieras también simples. ¿Sí? Se requiere instituciones financieras que pueden hacer el cambio de divisas y que puedan gestionar préstamos y depósitos en bancos, ¿sí? Y no mucho más que eso. Ahora bien, cuando las relaciones comerciales empiezan a complejizarse, como por ejemplo cuando surgen las empresas transnacionales, empiezan a ganar peso en la economía internacional y buscan tipos de integración más complejos que el tipo horizontal o el tipo vertical, cosas de las que vamos a hablar en la clase que viene. Ya, dado que las mismas relaciones comerciales implican un mayor grado de complejidad, requieren de un soporte financiero que esté a la altura. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando
hablamos de relaciones comerciales complejas, hablamos, por ejemplo, de la desintegración de la cadena de valor. ¿Sí? Empresas que deciden partir el proceso productivo en distintos eslabones y localizarlos en distintas partes del mundo. Y el comercio internacional empieza a ser como una especie de vehículo para su proceso productivo. ¿Sí? Obviamente, la intensidad del comercio internacional en la actividad de la empresa es mucho más alta en ese caso que cuando pensamos en una empresa tradicional que lo único que hace es exportar bienes finales a otro país. Y cuando eso sucede, aparece otro tipo de instrumentos financieros que dan cuenta, ¿sí?, de ese tipo de operaciones. Uno puede pensar, digamos, rápidamente en las formas de inversión extranjera directa, ¿sí?, que obviamente aparecen en esta etapa, pero también aparecen los instrumentos financieros derivados que lo que hacen es gestionar el riesgo, ¿sí?, porque cuando las empresas están cada vez más expuestas al mercado internacional, están cada vez más expuestas a los riesgos que eso implica, ¿sí?, y los instrumentos financieros derivados justamente sirven para gestionar riesgos. En el segundo estrato, entonces, que es este del que estamos hablando, ya las relaciones, tanto comerciales como financieras, tienen un nivel de complejidad intermedia, ¿sí? Y nosotros podemos ubicar claramente el primer estrato en la primera fase de la globalización. Algo del segundo estrato también se empezó a dar en la primera fase, pero es mucho más característico del periodo que arranca en la Segunda Guerra Mundial. El tercer estrato tiene la característica de que se da una especie de escisión de la esfera financiera con respecto a la esfera real, ¿sí? Los movimientos transfronterizos de capitales empiezan a multiplicarse por varias veces y claramente ya no están respaldando 100% los flujos comerciales, sino que empiezan a tener una dinámica propia. Y eso es más característico de la última parte de la globalización, ¿sí? Uno podría decir que esto tiene que ver con lo que empieza a suceder a partir de la década de los 80. Y estos flujos financieros lo que hacen en realidad no es darle soporte a actividades comerciales, sino lo que hacen es gestionar las posiciones de activos y pasivos internacionales que tienen los agentes económicos que acumularon esos balances, digamos, extendidos, gracias a el comercio internacional de las etapas anteriores. ¿Sí? El tercer estrato no se pudo dar sin el primero o el segundo, pero tiene una dinámica distinta, ¿sí? Y, de nuevo, lo que sucede es que las transacciones financieras que se dan en este momento, o en este estrato, lo que buscan es maximizar beneficios mediante la óptima canalización del ahorro desde los agentes económicos que tienen liquidez hacia los agentes económicos que no la tienen y que la necesitan para llevar adelante proyectos de inversión.